Buenos días, buenas tardes, no sé a qué horas lo estén viendo esto. Yo les voy a explicar las fórmulas, un ejemplo y dos problemas del efecto Doppler. Y pues yéndome de lleno con las fórmulas, al principio van a parecer complejas y no veo el motivo por qué, porque aquí les voy a venir yo a explicar qué significa cada término. Los términos superiores o numeradores, en este caso de las fracciones que tenemos en cada lado de la igualdad, son las frecuencias del receptor, por eso la R, y la frecuencia del emisor, es quien emite el sonido, de quien nos interesa saber a lo mejor la frecuencia del sonido que emite, el chillido, el grito, el alarido, el sonido que emite. De denominadores tenemos algo muy similar. La V es velocidad, S del sonido, velocidad del sonido. La velocidad del sonido en el aire, porque se puede transmitir también en sólidos y en líquidos, pero pues nos interesa en esta ocasión, nos interesa en el aire, es de 344 metros por segundo. Pero pues en estos problemas generalmente se redondea a 340 para no tener tantos decimales y tener cifras redondeadas. Velocidad del sonido más menos, ahorita explico por qué tiene que ver con los primeros tres, las primeras tres líneas que están escritas acá. La velocidad del receptor, eso de un lado de la igualdad, y del otro lado es muy similar. La frecuencia del emisor entre la velocidad del sonido más menos la velocidad del emisor. Este más menos que están en ambos lados de la igualdad se refiere a si se acerca o se aleja el emisor del sonido o el receptor. Vamos a dejarlo en si se acerca el emisor. El emisor puede ser un carro, una ambulancia, un niño gritando en bicicleta, lo que quieras que emita sonido. Si el emisor se acerca hacia ti, la velocidad del receptor es positiva. No importa que tú estés inmóvil y tú seas el que recibe. Mientras seas el que recibe, tu velocidad va a ser positiva. Aunque sea cero, será positiva. Y pasará al contrario con el que sea el emisor. Si tu velocidad es positiva cuando eres receptor, entonces el emisor tendrá un signo negativo en cuanto a velocidad se refiere en la ecuación. Ahora, si el niño, ambulancia, perro se está alejando de ti, si los dos se alejan, tu signo, que tú eres el receptor, va a ser negativo, y lo contrario con el emisor. El signo del emisor será positivo. Y bueno, en este ejemplo nos interesará saber la frecuencia del receptor, y esto pues es muy simple. Para la frecuencia del receptor únicamente saber que todo esto es un término. A fin de cuentas van a tener que tener las mismas unidades, entonces se va a sumar. Entonces todo esto que está dividiendo va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando. Y bueno, pues si ya está multiplicándose con esto, se representa de igual manera, solo que un poco más visual, por así decirlo, el tenerlo así. Al fin y al cabo, si se hace una multiplicación de fracciones siendo este denominador 1, que es un entero, bueno, pues la frecuencia del emisor va a multiplicar esto, que es lo que se va a hacer acá. Simplemente que acá ya se adelantó un poco más el proceso y quedó más presentable la ecuación, dejando despejado la frecuencia del receptor. Bueno, ¿cuál es la frecuencia que logras percibir de la sirena? Una frecuencia de 900 Hz de una ambulancia que se aleja a una velocidad constante de 25 metros por segundo. Aquí manejo velocidad constante y en los otros dos problemas también, debido a que, bueno, pues también podemos hacerlo con problemas de MRUA. Simplemente nos vamos a tardar un poco más y por motivos de practicidad lo haremos con MRU únicamente. Entonces, a velocidad constante de 25 metros por segundo, una ambulancia que emite 900 Hz con su sirena. ¿Cuál es la frecuencia que logras percibir tú de esa sirena? Entonces, bueno, anoto la fórmula y hago mis sustituciones. La frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor. El emisor es la sirena que emite una frecuencia de 900 Hz, multiplicando la velocidad del sonido, que lo vamos a manejar como 340 metros por segundo. Si se aleja, va a ser de signo negativo. Aquí está, signo negativo. Y como el receptor va a ser de signo negativo, entonces el emisor va a ser de signo positivo.
aquí está el signo positivo. Si se aleja, y la velocidad del receptor. Tú, bueno, como no se especifica, vamos a deducir que estás parado, sentado, o sea que estás inmóvil. Entonces 0 metros por segundo o únicamente 0. Eso entre los 340 metros por segundo que son de la velocidad del sonido, solo que ahora de acá, como acá ya es menos, escogimos menos en el ejemplo, ahora acá será más, y aquí ya está puesto el más, 25 metros por segundo, que es la velocidad del emisor. Continuando, bueno, se hacen operaciones, queda de numerador 340 metros por segundo y de denominador 365 metros por segundo. Las operaciones, por así decirlo, que van a hacer se van a hacer con las unidades. Aquí se aplica una ley de sándwich y a fin de cuentas todo se va a cancelar entre comillas y te va a dar 1, entonces pues todo lo que se multiplica por 1 no se ve afectado, entonces pues no se pone nada y simplemente trabajas con los números que son 340 y 365. Eso los divides y te va a quedar que da 900 hercios, que va a multiplicar de esa división te da 0.930. En realidad te debe dar 0.931 y muchos más decimales, pero para redondearlo te da 0.930. 0.930 que te dio la división de acá por los 900 hercios de la ambulancia va a ser lo mismo que la frecuencia que tú recibas o la frecuencia del receptor. Eso pues simplemente multiplicas y te da un resultado de 837 hercios. Aquí cabe recalcar que ¿cómo sabemos si en realidad está correcto el procedimiento? Bueno, pues con simple lógica. Si se acerca, yo sé que la ambulancia al pillar se acerca y cada vez se escucha más fuerte el sonido. A la hora de alejarse, sé que se escucha más tenue. Entonces, si yo sé que aquí en este problema se aleja, lo normal es que de más pase a ser una menor frecuencia, cosa que está bien, entonces el problema está bien hecho. Ahora vamos con el ejercicio. La misma ambulancia sigue en camino al hospital. La misma ambulancia entonces significa que la frecuencia que va a emitir es igual a los 900 hercios de la sirena y va a irse a la misma velocidad ya que es una velocidad constante, entonces la velocidad del emisor será 25 metros por segundo. Todo eso lo sacamos con las primeras 3 palabras. Sigue en camino al hospital. Un niño sentado. Aquí yo ya sé de qué trata el problema, así que yo ya me voy a adelantar a escribir este dato. La velocidad del receptor va a ser de 0. Un niño sentado, por eso 0. En una banca comiendo nieve, le ve acercarse. Esta es la palabra clave. ¿Cuál es la frecuencia que el niño percibe de la sirena? Bueno, entonces te pide la frecuencia que el niño va a recibir, la frecuencia del receptor. La frecuencia del receptor va a ser, como en el problema pasado, va a ser la frecuencia del emisor, que va a multiplicar el cociente de la velocidad del sonido más menos. En este caso no pondré más menos. ¿Por qué? Porque yo ya sé algo. Sé que la ambulancia se está acercando al niño, se está acercando a la posición donde se encuentra el niño. Entonces, si se acerca, la velocidad del receptor va a ser positiva. Como yo ya sé que va a ser positiva, aquí abajo va a ser negativo. Entonces, las velocidades del sonido, entonces la velocidad del receptor con la velocidad del emisor. Y ahora simplemente sustituyo. Voy a pasarme acá. La frecuencia del emisor es de 900 Hz porque es la misma ambulancia. Eso que va a multiplicar la velocidad del sonido. También manejaré 340 metros por segundo. Metros por segundo. Los signos muy importantes, más menos. La velocidad del receptor, el niño está sentado así que va a ser 0. Y la velocidad de la ambulancia, yo sé que es la anterior ambulancia que tratamos, va a ser de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Ahora simplemente resuelvo operaciones. Eso va a ser igual a los 900. Nos pasamos, aún no vamos a trabajar con ellos. Los 340 metros por segundo
entre 340 menos 25 son 315 metros por segundo. Y esto te dará un igual de los 900 hercios, que son de la sirena, por el cociente de 340 entre 315 es 1.79, vamos a dejarlo en 1.079, vamos a dejarlo en 1.080 o 1.08, y ahora simplemente multiplicamos 900 por 1.08 y te va a dar que da un total de 972 hercios. Ya nada más pasamos las unidades. Ahora, los 972 hercios ¿hacen lógica? Pues sí, la frecuencia original es de 900 y se acerca, significa que lo voy a escuchar más fuerte. Entonces 972 es más agudo, más potente que los 900 hercios originales. Entonces sí hace lógica, entonces el problema está bien y planteamos bien la situación. Ahora, en el siguiente, el tren se acerca a una velocidad de 40 metros por segundo y hace sonar su claxon. Tú percibes una frecuencia de 1500 hercios. ¿Cuál es la frecuencia del claxon? Ahora nos pide saber la frecuencia del emisor. Bueno, si recordamos, pues está aquí, no voy a meterme en mucho detalle de las unidades ni de qué tanto, simplemente voy a hacer como el esqueleto de la ecuación. Y aquí tengo que son del receptor y aquí tengo que son del emisor. ¿Cuál es la frecuencia del claxon? Me pide la frecuencia del emisor. Entonces vamos a regresarnos acá. Voy a borrar eso. Ahora, si te fijas, nos pide la frecuencia del claxon. El claxon está en el tren. El tren es quien emite el sonido porque te dice que tú lo recibes el sonido. Entonces, esta no es la que te va a servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, regresamos a esta forma, que es la que dibujé allá a manera rápida. Y bueno, pues vamos a hacer el mismo procedimiento que acá, solo que pues para el otro lado. Esto va a ser un término a fin de cuentas. Entonces, este término está dividiendo a la frecuencia del emisor, que es la que me interesa. Esta es la que me interesa saber. Entonces, bueno, pues lo paso multiplicando. Y va a pasar lo mismo que dije al inicio. Como está multiplicando, bueno, pues simplemente nada más voy a sustituir esto y me va a quedar, ojo, porque son similares, sin embargo no es la misma. Te va a quedar así. La frecuencia del emisor es igual a la frecuencia del receptor, que va a multiplicar la velocidad del sonido más menos la velocidad del emisor. Ahora la velocidad del emisor está arriba, entre la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor. Ahora este está abajo. Si notan el cambio, acá en la original, en la primera que hicimos, para determinar la frecuencia del receptor, la velocidad del emisor está en el denominador. Ahora está en el numerador. Ahora vamos a proceder con el problema. Un tren se acerca a una velocidad de 40 metros por segundo, una velocidad constante. Entonces, vamos a ver. La frecuencia del emisor es igual a... Primero vamos a poner la frecuencia del receptor. Te dice que tú percibes una frecuencia de 1500 hercios. Entonces, 1500 hercios van a multiplicar el cociente de la velocidad del sonido. Vamos a manejar 340 metros por segundo de nuevo. También se puede manejar 344, que es la más exacta, pero para tener números cerrados vamos a manejar 340. Ahora, el tren se acerca el receptor. Entonces el receptor va a ser de signo positivo, entonces el emisor será de signo negativo. Entonces, menos la velocidad del emisor, que son 40 metros por segundo. Todo eso entre la velocidad del sonido de nuevo
como yo ya puse mi menos y sé que se acerca, entonces ya tengo confirmado que abajo en el denominador voy a tener la velocidad del receptor positiva, pero pues estoy inmóvil, se acerca hacia mí, entonces lo voy a poner 0. Muy bien, esto te va a dar igual a, vamos a poner una flechita así para que no se malentienda. Esto te dará lo mismo que si multiplicas 1500 hercios por 340 menos 40, bueno, pues te da 300 metros por segundo, muy importante las unidades, entre 340. Ahí. Me borro ese. Entre 340, también metros por segundo. Y bueno, pues ya de antemano sé que las unidades se van a cancelar y ya nada más voy a trabajar con los números, entonces eso te va a dar 1500 que va a multiplicar por 300 entre 340 te da un cociente de 0.88, lo voy a dejar ahí, 0.88, 0.882 y más decimal, pero lo voy a dejar en 0.88. Me faltaron que poner hercios. Ahora 0.88 por 1500 o 1500 por 0.88 es lo mismo. Te va a dar un total de 1320. 1320 que vacas, patos, gallinas, bueno, hercios. Ahora dices, caray, pero pues si la cantidad de hercios que manejé es mayor a la que me dio y se acercan. Sí, pero hay que acordarnos que la cantidad de hercios que calculamos es la que emite el emisor, o sea, la que emite el claxon del tren. Y la primera que tú trabajaste, los 1500 hercios son los que tú percibes. Y si se acerca significa que tú vas a percibir más de los que son, o sea, los vas a escuchar más fuerte. Entonces, teniendo esa lógica en mente y comparando las cantidades, estamos en un resultado correcto y significa que lo hicimos bien.